Durante mucho tiempo él creyó que estaba cansado, no roto, no derrotado, solo cansado. El éxito no espera a nadie. Deja de soñar y empieza a hacer. Hoy es el día. Eso se repetía cada mañana mientras apagaba la alarma por tercera vez. La verdadera batalla es interna, la comodidad contra la ambición. No puedo seguir haciendo esto, estoy exhausto. Tienes que levantarte, no seas débil. Aún no hemos terminado. No dejes que el pasado te encadene. Eres más fuerte de lo que crees. Levántate y lucha por tu libertad. Mientras posponía ese proyecto que sabía que podía cambiarle la vida, mientras elegía una vez más lo inmediato en lugar de lo importante, se decía que ya empezaría el lunes, que primero necesitaba ordenarse, motivarse, sentirse preparado. Pero la verdad era otra. No le faltaba tiempo, ni talento, ni oportunidades. Lo que le faltaba era fricción. Lo que le sobraba era comodidad. Y eso era precisamente lo más peligroso. Porque nadie le enseñó que el confort moderno no siempre se siente como una trampa. A veces se siente como descanso merecido, como entretenimiento inocente, como pequeños premios diarios, como la falsa sensación de que aún tiene el control, cuando en realidad está entrenando a su mente para evitar cualquier cosa que exija esfuerzo real. Lo que no veía era que, cada vez que elegía el camino más fácil, algo dentro de él se debilitaba. No solo su carácter, también su arquitectura mental. Su cerebro, diseñado para protegerlo, comenzaba a interpretar la dificultad como amenaza y la facilidad como refugio. Y cuanto más repetía ese patrón, más normal se volvía a rendirse en silencio. Ese es el gran engaño de esta época. Ya no hace falta correr por comida, defenderse del frío extremo ni escapar de depredadores. Pero el cerebro que heredamos sigue funcionando con una lógica antigua. Sigue priorizando el ahorro de energía, la seguridad inmediata, el placer rápido. Nuestro sistema biológico fue brillante para sobrevivir en el pasado, pero puede convertirse en un saboteador cuando el mayor peligro ya no es morir, sino desperdiciar la vida. Ahí aparece el desajuste evolutivo. Vivimos en un mundo que recompensa la constancia, la profundidad, la disciplina, la capacidad de sostener el esfuerzo cuando nadie aplaude. Pero dentro de nosotros sigue operando una programación primitiva que nos empuja hacia lo cómodo, lo familiar, lo predecible. No porque seamos débiles, sino porque estamos biológicamente inclinados a conservarnos. El problema es que, en el mundo actual, conservarse demasiado es otra forma de desaparecer. Él empezó a notarlo en detalles pequeños. Le costaba sostener la atención. Se irritaba con facilidad. Cualquier incomodidad parecía enorme. Una crítica le pesaba días. Un rechazo lo frenaba semanas. Una duda bastaba para abandonar algo que antes le ilusionaba. Y poco a poco entendió que no se había vuelto menos capaz. Se había vuelto menos resistente. Cada elección fácil estaba modelando su mente. Cuando el cerebro se acostumbra a la gratificación instantánea, empieza a perder tolerancia al proceso largo. Cuando todo estímulo está diseñado para dar recompensa rápida, la paciencia parece castigo. Y cuando uno deja de exponerse voluntariamente al esfuerzo, ciertas regiones vinculadas con la regulación del impulso, la perseverancia y la respuesta ante la dificultad dejan de fortalecerse como deberían. La corteza cingulada anterior media, relacionada con la capacidad de enfrentar esfuerzo, conflicto y dolor útil, no se activa igual en una vida rendida a la comodidad. Lo que no se desafía, se atrofia. Lo que no se usa, se apaga lentamente. Ese es el coste silencioso de una vida fácil. No solo pierdes resultados, pierdes neuroplasticidad, pierdes resiliencia emocional, pierdes la capacidad de reconstruirte.
Empiezas a necesitar condiciones perfectas para hacer cosas que antes habrías hecho con coraje imperfecto. Y lo más grave no es que avances lento. Lo más grave es que empiezas a contarte una historia peligrosa. Yo soy así. Así se instala la prisión. Él también cayó en esa narrativa. Empezó a creer que no tenía disciplina, que no servía para sostener hábitos, que la gente fuerte nacía diferente. Miraba a otros con admiración, pero también con distancia, como si pertenecieran a otra especie. Personas que se levantaban temprano, entrenaban aún sin ganas, trabajaban sin aplausos, soportaban el rechazo sin quebrarse. Creía que tenían un don especial. No entendía que lo que admiraba en ellos no era un rasgo mágico, sino una práctica repetida. Habían entrenado a su mente para no huir de la incomodidad. Todo cambió el día en que dejó de preguntar cómo sentirse motivado y empezó a preguntarse en quién se estaba convirtiendo con cada elección. Ese fue el quiebre. Comprendió que el problema nunca había sido el esfuerzo. El problema era la interpretación del esfuerzo. Durante años había asociado la dificultad con castigo, con pérdida, con desgaste. Pero de pronto vio algo distinto. La dificultad voluntaria no era enemiga, era un taller. No venía a destruirlo, venía a construir una versión más fuerte de sí mismo. Cada vez que elegía hacer lo incómodo de forma consciente, estaba enviando un mensaje nuevo a su sistema nervioso. Cada vez que terminaba una tarea sin esperar ganas, cada vez que entrenaba cansado, cada vez que sostenía una conversación difícil en lugar de evitarla, cada vez que decía no a una distracción para decir sí a su propósito, estaba reescribiendo su diálogo interno. Estaba hackeando sus vías neuronales. Estaba enseñándole a su cerebro que el esfuerzo no era amenaza, sino crecimiento. Y algo extraordinario empezó a pasar. La resistencia seguía ahí, pero ya no mandaba. Seguía sintiendo pereza, dudas, miedo, incomodidad. La diferencia era que dejó de obedecerlas. Entendió que sentir resistencia no era una señal para detenerse, sino una señal de que estaba entrando al territorio donde ocurre la transformación, porque la disciplina verdadera no nace cuando quieres. Nace cuando actúas aunque no quieras. La confianza no aparece antes del movimiento. Aparece después de cumplirte la palabra. La fortaleza mental no se hereda, se fabrica. Y esa fabricación exige fuego. No el fuego dramático del caos, sino el fuego silencioso de la repetición. El de levantarte cuando sería más fácil seguir dormido. El de estudiar cuando nadie te vigila. El de entrenar sin publicar nada. El de seguir construyendo aunque todavía no haya resultados visibles. Ese tipo de esfuerzo repetido en el tiempo cambia más que tu agenda, cambia tu identidad. Entonces dejó de perseguir comodidad y empezó a perseguir capacidad. Ya no se preguntaba qué le apetecía hacer, sino qué versión de sí mismo estaba alimentando. Y esa simple pregunta reorganizó su vida. Porque cuando eliges lo difícil de manera voluntaria, ya no vives reaccionando al impulso del momento. Empiezas a dirigir, empiezas a gobernarte, empiezas a construir una mente que no negocia con cada excusa. Ahí entendió algo que vale más que cualquier fórmula de éxito. El obstáculo no era un muro en el camino, era el camino. La crítica le enseñó a sostener su visión. El rechazo le enseñó a desprenderse de la necesidad de aprobación. La duda le enseñó a actuar sin garantías. La incomodidad le enseñó a dejar de buscar permiso. Y lo que antes veía como peso, empezó a verlo como entrenamiento. Eso puede ocurrirte a ti también.
Puedes seguir alimentando la parte de tu cerebro que quiere conservar energía, evitar riesgo y mantenerse en lo conocido. O puedes empezar hoy a fortalecer la parte de ti que soporta tensión, construye enfoque y se vuelve peligrosa para la mediocridad. Puedes seguir anestesiándote con distracciones que alivian unos minutos y vacían años. O puedes entrar en una etapa nueva de tu vida donde la dificultad deje de parecer castigo y empiece a convertirse en tu ventaja competitiva. Porque imagina por un momento lo que podrías llegar a ser si dejaras de huir de lo que te exige crecer. La persona que admiras no está tan lejos como crees. Tal vez no te separa un talento extraordinario, sino una decisión repetida. La decisión de no ceder cada vez que el cuerpo pide comodidad. La decisión de obedecer menos a tu estado de ánimo y más a tu propósito. La decisión de convertirte en alguien que no necesita sentirse listo para empezar. Si tomas acción hoy, no solo cambiarán tus resultados, cambiará la relación que tienes contigo. Empezarás a confiar en tu palabra, recuperarás energía mental, aumentará tu tolerancia a la frustración. La dificultad dejará de desarmarte y empezará a pulirte. Y un día, casi sin darte cuenta, mirarás atrás y verás que aquello que antes te vencía ahora forma parte de tu rutina. Ese día entenderás que nunca necesitaste una vida más fácil. Necesitabas una mente más fuerte. Así se rompe la trampa biológica del confort moderno. No esperando motivación, no buscando el momento ideal, no soñando con convertirte en otra persona, sino haciendo algo mucho más poderoso, entrenando a la persona que ya eres para que deje de retroceder ante el esfuerzo y empiece a usarlo como combustible. El cerebro puede haber sido programado para protegerte, sí, pero tú puedes entrenarlo para avanzar. Puede impulsarte a la pereza, a la seguridad, a lo cómodo. Pero tú puedes enseñarle a desear el reto, a tolerar el proceso, a encontrar dignidad en la disciplina. Y cuando eso ocurre, dejas de ser alguien que sobrevive sus días para convertirte en alguien que los conquista. La lucha voluntaria no te quita paz, te da poder. La incomodidad consciente no te roba energía, te da dirección. La disciplina no te limita, te libera de vivir esclavo de cada impulso. Empieza pequeño, pero empieza firme. Haz esa llamada, termina esa tarea, apaga esa distracción, entrena ese cuerpo, ordena esa mente, cumple esa promesa. No para demostrarle algo al mundo, sino para demostrarte a ti que tu futuro ya no estará gobernado por la versión más cómoda de ti mismo. Porque en el instante en que eliges el camino difícil con intención, nace una identidad nueva. Una identidad que resiste, que construye, que no se derrumba a la primera, que transforma cada obstáculo en un peldaño. Y esa versión de ti puede cambiarlo todo. ¿Vas a seguir negociando con tu potencial? Suscríbete para más contenido de disciplina mental, neuroplasticidad, resiliencia y superación personal.